Doctor Calisto, buenas noches. El primero que veo ahí en el tablero. Me place saludarlo. Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo les va hoy? Bien, gracias, sí, señor. Hoy ya viernes, ¿no? Se acaba. Muy gracias a Dios. Se acaba la. Ya era justo y necesario. Justo y necesario, sí, señor. Ay, es que la semana es muy larga, muy pesada. Y el viernes es un día en que uno empieza muy emprimerado, muy engranado. Sí. Bueno, venimos viendo las distintas acciones que hay. Profe, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes. Profe, yo quisiera hacer una pregunta antes de iniciar la clase, es con respecto a las exposiciones de la próxima semana. Yo quisiera saber si cada grupo la exposición lo maneja a su criterio, es decir, con diapositivas o videos, o si el profe tiene algún parámetro a seguir. No, eso es como quieran hacer la exposición. Claro que pues hacerla de tal manera que no se lleve uno una hora en la exposición, porque imagínate, tiene que ser muy corta. Eso máximo. Listo, sí, señor. Bueno, gracias. Máximo que como 20 minutos, Calisto, ¿qué opinas? Listo, profe, gracias. Sí, que cada grupo haga su exposición, pero que no sea muy larga, no muy demorada. Bueno. Cojamos fuerzas para... Aquí hay unas niñas que se ven muy lindas en las fotos que aparecen aquí en el computador. Alison Mendieta, Stephanie Núñez, muy queridas, Luceli, en fin. Bueno, vamos a ver la acción reivindicatoria, la acción reivindicación de los romanos. De acuerdo con la naturaleza jurídica, al ser considerado bienes, los títulos valores, eso es lo importante, que los títulos valores se consideran bienes, y al ser considerado bienes, los títulos pueden ser objeto de reivindicación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 819 del Código de Comercio. ¿Y en qué casos pueden ser objeto de reivindicación? En los casos de extravío o robo, hurto. Vamos a mirar a ver qué dice el 819 del Código de Comercio. Los títulos valores, dice el Código de Comercio, podrán ser reivindicados en los casos de extravío, robo o algún otro medio de apropiación ilícita. Esta acción reivindicatoria, algunos tratadistas la tienen como acción de dominio. Y es que, ¿verdad? La acción reivindicatoria es la acción de dominio. ¿Por qué? Es la que tiene el dueño de una cosa corporal que no está en posesión de ella para lograr que el bien se le restituya, tenga quien lo tenga. Entonces, por ser los títulos, valores, cosas o bienes corporales, puede operar esta acción en caso de extravío, hurto o algún otro medio de apropiación ilícita. Entonces, la acción reivindicatoria también pueden denominarla ustedes, como la denomina el Código Civil, acción reivindicatoria o de dominio. Miremos el 946 del Código Civil.
Dice el Código Civil, artículo 946. La reivindicación o acción de dominio. ¿Ven? Así la estipula el Código Civil. Entonces, el 820 del Código de Comercio habla de la acción reivindicatoria. El 819 dice los títulos, valores podrán ser reivindicados. Entonces, la reivindicación o acción de dominio es la que tiene el dueño de una cosa en la cual no está en posesión para que el poseedor de ella sea condenado a restituirla. Eso es la acción reivindicatoria o acción de dominio, definición. Entonces, el Código de Comercio se inspira en el Código Civil, porque si nos hacemos la pregunta, ¿qué cosas pueden reivindicarse? Entonces seguimos con el Código Civil en el artículo 947. El 947 dice, pueden reivindicarse las cosas corporales, raíces y muebles. Exceptúanse las cosas muebles cuyo poseedor las haya comprado en una feria, tienda, almacén u otro establecimiento industrial o comercial en que se vendan cosas muebles de la misma clase. Bueno, entonces pueden reivindicarse las cosas, raíces y muebles. Las cosas. Cuando uno estudia bienes, uno empieza por aclarar el asunto. El mundo está lleno de cosas por todas partes, pero dentro de las cosas, ¿cuáles se pueden considerar como bienes? Entonces, son bienes las cosas corporales susceptibles de valoración económica y susceptibles de apropiación. ¿Sí ven? Entonces, bienes son cosas corporales susceptibles de valoración económica y de apropiación. Entonces, la reivindicación o acción de dominio es la que tiene el dueño de una cosa singular, de que no está en posesión, para que el poseedor de ella sea condenado a restituirla. Entonces, las cosas corporales, raíces o muebles pueden reivindicarse. Entonces, de ahí que sea consecuente la legislación comercial de permitir la reivindicación de los títulos valores. ¿Por qué se pueden reivindicar los títulos valores? Porque los títulos valores son bienes muebles de naturaleza comercial. Ok, ahí es donde está el secreto. ¿Por qué se pueden reivindicar las cosas corporales? Por ejemplo, los títulos valores. ¿Por qué? Porque según la legislación comercial, se trata de bienes muebles de naturaleza comercial. Bien. De acuerdo con la definición, la jurisprudencia ha establecido los requisitos que vamos a tratar a continuación para la prosperidad de la acción reivindicatoria. Miremos la legitimación por activa y después por pasiva. Legitimación por activa
¿Qué podemos decir aquí? Es necesario quien pretenda la restitución de un título valor tenga el derecho real de dominio sobre el título, mas no la posesión. Entonces, quien pretenda la restitución del título valor debe ser el dueño. Debe tener el derecho real de dominio. Lo que no tiene es la posesión del bien. Sobre eso hay varias sentencias de la Corte. ¿Y cuál es el criterio de la Corte? La Corte sobre ese asunto en particular nos ha dicho que quien establece una acción reivindicatoria no está obligado a pedir que se le declare dueño de la cosa que reivindica. ¿Sí ven el punto importante? Quien establece una acción reivindicatoria no está obligado a pedir que se le declare dueño de la cosa que reivindica. A él lo único que le basta probar es que es dueño. De manera que lo que hay que examinar no es si el demandado es o no es dueño de la cosa. No nos preocupemos si el demandado es o no dueño de la cosa. Hay que mirarlo como es la legitimación por activa. Hay que mirar si el demandante lo es. Si el demandante lo es y si tiene acción para pedir la acción reivindicatoria. Esto desde el punto de vista de la legitimación por activa. La legitimación por pasiva. La demanda debe dirigirse contra el actual poseedor del título. La demanda debe dirigirse contra el actual poseedor del título que pretendemos reivindicar. O sea, quien lo tenga materialmente. Eso es lo que tiene que hacer. Porque lo que se busca es desvirtuar la presunción esa contenida en el 762, según la cual el poseedor se reputa dueño mientras otra persona no justifique serlo. Entonces, la demanda debe dirigirse contra el actual poseedor del título, que es el título que se pretende reivindicar, o sea, quien lo tenga materialmente, pues lo que se busca es desvirtuar esa presunción, la presunción contenida en el 762, según la cual el poseedor es reputado dueño mientras otra persona no justifique serlo. Doctor, disculpe, 762 del civil. Sí, del Código Civil, ¿cómo no? Gracias. No, señor, podemos buscar los 762. Ah, ya. Ay, Dios. 762. La posesión Ya lo escuché, profe. es la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor o dueño, sea que el dueño o el que se da por tal tenga la cosa por sí mismo, otro por otra persona que la tenga en lugar y a nombre de él. Claro que, y dice finalmente el 762, el poseedor es reputado dueño mientras otra persona no justifique serlo. Ay, yo soy muy inquieto con la lectura de los artículos, con la redacción de los artículos.
Aquí el 762 nos pone en un problemita serio, porque nos dice que la posesión es la tenencia. Por favor, una cosa es posesión y otra cosa es tenencia. ¿Sí ven? Entonces, 762, la posesión es la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor o dueño. Es la tenencia. Resulta que si yo soy tenedor, mero tenedor, yo tengo la cosa en nombre del dueño. Por ende, entonces no tengo la posesión. Soy un mero tenedor. Tengo la cosa en nombre del dueño. Reconozco dueño. El arrendatario, por ejemplo, el arrendatario es un mero tenedor porque el arrendatario tiene la cosa reconociendo el dueño. El arrendatario sabe que el dueño es su arrendador, es quien le permite vivir la casa. Entonces, en la mera tenencia se reconoce el derecho ajeno. En cambio, en la posesión no. El poseedor no reconoce derechos ajenos. El poseedor se considera dueño y se considera dueño hasta que otra persona venga y le pruebe lo contrario. Si ven entonces lo difícil a veces las redacciones de los artículos, a mí esta redacción me incomoda muchísimo, porque es que la posesión no es tenencia. Eso sí lo tengo muy claro, pues. La tenencia. Si yo soy tenedor es porque estoy reconociendo dueño. Si yo soy arrendatario, soy un mero tenedor de la cosa, porque reconozco el derecho de dominio que tiene el dueño sobre la cosa. Tan es así que le pago arriendo, que le pago para que me permita vivir. Pero si yo soy poseedor, yo no le reconozco derechos a nadie, porque precisamente en el momento en que reconozco derechos, dejo de ser poseedor. Miren, una de las cosas que tiene uno que cuidarse cuando hay un proceso ¿cómo se llama este proceso? Proceso de dominio, proceso de usucapión. Es la inspección judicial. Allí esa parte es la clave, la difícil. Porque si yo inicié un juicio de pertenencia, entonces yo estoy diciendo que yo soy el poseedor, que tengo la posesión desde hace 20 o 30 años y que no le reconozco derechos a nadie. Entonces allí hay jueces muy fregados. Va uno a la diligencia a reconocer el inmueble objeto de la posesión, objeto de la demanda. Y ese juez puede llegar y visitar a los vecinos. Perdóneme, señor, ¿usted quién es? Yo soy fulano tal. ¿Usted es dueño de este predio? No, señor. Yo soy simplemente un mero tenedor, porque es que el dueño de estos predios era el señor fulano de tal. Y él, pues, nos permitió a algunos a vivir aquí, pero el dueño es fulano de tal. Y cuénteme una cosa, este predio que ocupa fulano de tal, ese predio también era ese. Sí, señor, ese predio que ocupa fulano de tal, ese predio era del señor fulano de tal.
que le permitió que se pasara ahí, que se pasara a vivir. Y el señor se pasó y puso ahí un tallercito de mecánica. Pero ese lote no es de él, ese lote es del señor fulano de tal, que falleció, por consiguiente es de los herederos. Miren, esa parte es difícil. Es la parte en que yo sufro cuando encuentro que hay un juez fregado, porque ese juez trata de investigar si mi cliente sí es el poseedor, porque si mi cliente no es el poseedor, se cae el proceso de pertenencia. Y así ha pasado muchas veces, que después de la visita, de la inspección judicial, el juez dice no, este señor no es el poseedor, no viene poseyendo, viene simplemente como un mero tenedor. Bien. Entonces, en la legitimación por pasiva, la demanda debe dirigirse contra el actual poseedor del título que se pretende reivindicar, o sea, se pretende demandar a quien lo tenga materialmente, porque lo que se busca es desvirtuar la presunción contenida en el 762 del Código Civil, según el cual el poseedor se reputa dueño mientras otra persona no justifique serlo. Pero con el fin de verificar que la cosa está en poder del demandado, es necesario acudir a medidas cautelares como el secuestro. Además, con el fin de que se pierda o se deteriore y se deteriore en manos del poseedor, aún antes de que se notifique al auto emisorio de la demanda, para no hacer nugatoria la decisión judicial, se debe prestar caución que garantice los perjuicios que con ella puedan causarse. Entonces, una de las medidas preventivas que puede solicitar el demandante es pedir el secuestro del título valor. ¿Para qué? Para evitar que se pierda o se dañe, se deteriore. ¿Qué dice el 958 del Código Civil? Vamos a buscarlo. 958. Si reivindicándose una cosa corporal mueble, hubiere motivo de temer que se pierda o deteriore en manos del poseedor, podrá el actor, es decir, el demandante, podrá el actor pedir su secuestro y el poseedor será obligado a consentir en él o a dar seguridad suficiente de restitución para el caso de ser condenado a restituir. Entonces, si reivindicándose una cosa corporal mueble, un título valor, hubiere motivo de temer que se pierda o deteriore en manos del poseedor, podrá el actor pedir su secuestro. Entonces, una de las medidas preventivas es de que se puede pedir el secuestro. Esta acción reivindicatoria de conformidad con el artículo 820 procede contra el primer adquirente o contra cualquier tenedor ulterior que no sea de buena fe exenta de culpa, o sea, quien lo haya encontrado por el extravío del mismo, o lo haya hurtado, o se haya apropiado de él por cualquier medio de apropiación ilícita, por ejemplo, como una estafa o una extorsión. Sobre el particular ha dicho la Corte que es necesario no solo determinar
la existencia objetiva del documento con el secuestro del mismo, sino que el demandado, si es el primer adquirente, si es quien lo robó, quien lo hurtó o se lo apropió ilícitamente. Eso es lo que hay que aclarar, si el demandado es quien lo robó, quien lo hurtó, quien se lo apropió ilícitamente. Y si es un tenedor posterior, que este tenedor no sea de buena fe, exenta de culpa. Bien. Cosa singular. El título o valor debe ser individualizado. Esto es, se debe identificar por su contenido literal y clase de título. Entonces, ¿qué hay que identificarlo? Es una letra de cambio, es un pagaré, es un cheque. De modo que se pueda distinguir de otro u otros de la misma especie. Entonces, la cosa debe ser singular. El título de valor debe ser individualizado. Hay que identificarlo por su contenido literal y clase, letra de cambio, pagaré, etcétera, etcétera. De modo que se pueda distinguir de otro o de otros de la misma especie. Finalmente viene la identidad de la cosa. Es necesario que el título que se pretende reivindicar sea el mismo que está en posesión del demandado, de manera que el operador, el juez, el operador judicial, confronte la descripción que de él se haya hecho o de las pruebas aportadas por el actor. Por ejemplo, confrontar fotocopia del título con las que se encuentren en el documento que haya sido secuestrado para hacer más eficaz la sentencia que ordena la restitución. Bueno, eso es lo que podemos decir de la acción reivindicatoria. Bien, sigamos con las acciones. Hay otra acción que se llama la acción de endoso. Es el mecanismo por el cual el tenedor de un título a la orden que le ha sido transferido, pero con la simple entrega. Es ese mecanismo por el cual el tenedor de un título a la orden que le ha sido transferido con la simple entrega. Es decir, necesita el endoso para poderse legitimar de conformidad con el 653. Miremos, a ver, el 653. ¿653 de qué código, doctor? Del Código de Comercio. Gracias. Miren, 653. Quien justifique que se le ha transferido un título a la orden por medio distinto del endoso, podrá exigir que el juez, en vía de jurisdicción voluntaria, haga constar la transferencia en el título o en una hoja adherida a él. La constancia que ponga el juez en el título se tendrá como endoso. Entonces repitamos el 653 del Código de Comercio. Quien justifique que se le ha transferido un título a la orden por medio distinto del endoso, puede pedir que el juez, en vía de jurisdicción voluntaria, haga constar la transferencia en el título o en una hoja adherida a él. La constancia que ponga el juez en el título se tendrá entonces como endoso. ¿Okay? Entonces, quien tenga un título necesita del endoso para poderse legitimar de conformidad con el 653
que acabamos de leer. Sin embargo, el hecho de que no ostente la calidad de legítimo no impide la adquisición de los derechos incorporados en el documento desde la entrega, pero lo sujeta a todas las excepciones de carácter personal que le pudieran oponer al enajenante de conformidad con el artículo 652. ¿Qué dice el 652 del Código Comercio? La transferencia de un título a la orden por medio diverso del endoso subroga al adquirente en todos los derechos que el título confiera, pero lo sujeta a todas las excepciones que se hubieran podido oponer al enajenante. Bueno. Requisitos para la acción de endoso. Requisitos de la acción. Primero, que se trate de un título a la orden. Segundo, que el título le haya sido transferido al actor con la entrega. Tercero, que se pruebe por el demandante la transferencia del documento. Entonces tenemos 3 requisitos: que se trate de un título a la orden, que el título le haya sido transferido al actor con la entrega, y tercero, que se pruebe por el demandante la transferencia del documento. Miremos el procedimiento. A través de un proceso de jurisdicción voluntaria, el juez debe colocar en el título o en una hoja adherida a él, al título. El juez debe colocar en el título o en hoja adherida a él una constancia, la cual equivale al endoso. O sea que el juez actúa como representante por disposición legal de quien debía endosar en propiedad y no lo hizo sin importar la causa o el motivo. Entonces, la demanda pues debe llenar los requisitos de que trata del Código General del Proceso. Se debe colocar en el título, se debe colocar la constancia por el juez que equivale a endoso. En el auto emisorio, entonces, se deben decretar las pruebas pedidas con el fin de demostrar que el documento le fue transferido y se señala un término de 15 días para la práctica. Vencido este término, el juez dicta sentencia dentro de los 10 días siguientes. Ese es el procedimiento para conseguir el endoso, la acción por endoso. Bueno, se nos acabaron las acciones. Bien, entonces recapitulemos. Recapitulemos las cosas más importantes que hemos visto. Hemos visto pues consideraciones generales, naturales. Dentro de estas consideraciones está la naturaleza jurídica de los títulos valores, la definición de título valor, las funciones de los títulos valores, cuáles son: de seguridad, de celeridad, probatoria, dispositivo. Los actos jurídicos en los títulos valores,
documentos considerados como títulos valores y vimos especialmente los creados en Colombia. Bueno. Vimos también los principios de los títulos valores. Principio de la incorporación, de la literalidad, de la legitimación. Vimos la clasificación de los títulos valores. Y entonces vimos títulos valores de contenido crediticio, títulos valores corporativos o de participación, títulos valores de tradición o representativos de mercancías. Esos títulos es según el derecho incorporado. Según el derecho incorporado, los títulos son de contenido crediticio, corporativos o de participación, títulos valores de tradición o representativos de mercancías. Vimos, según la ley de circulación, los títulos son al portador, a la orden o nominativos. Vimos la obligación cambiaria, el fundamento jurídico de la obligación cambiaria, las consecuencias jurídicas, en fin, y vimos requisitos generales pues de la obligación cambiaria. Estudiamos también la letra de cambio, estudiamos el pagaré, estudiamos el cheque, de ahí pasamos a las facturas cambiarias, la factura cambiaria de compraventa, la factura cambiaria de transporte, pero sobre todo la factura cambiaria de compraventa. Vimos la acción cambiaria, y estábamos viendo las acciones, las diferentes acciones, la acción causal, la acción de enriquecimiento cambiario, la acción de cancelación y reposición, y acabamos de ver la acción reivindicatoria y la acción de endoso. Hay otros temas muy importantes dentro de la materia que no lo hemos visto todavía, que son la carta de porte y el conocimiento de embarque, el certificado de depósito y el bono de prenda. Me gustaría ver la carta de porte y el conocimiento de embarque. La carta de porte y el conocimiento de embarque. Bien. Entonces el tema es carta de porte y conocimiento de embarque. Por medio del contrato de transporte, una parte llamada transportador, otros le dicen transportista. Miremos a ver qué dice el Código de Comercio. Vámonos para el artículo 982. Código de Comercio, ¿cierto? Del contrato de transporte. El transporte es un contrato por medio del cual una de las partes se obliga para con la otra, a cambio de un precio, a conducir de un lugar a otro por determinado medio y en el plazo fijado,
personas o cosas y a entregar estas al destinatario. Entonces, no encuentro la palabra transportista. El contrato de transporte se perfecciona por el solo acuerdo de las partes y se prueba conforme a las reglas legales. En el evento en que el contrato o alguna de sus cláusulas sea ineficaz y se hayan ejecutado prestaciones, se podrá solicitar la intervención del juez a fin de que impida que una parte se enriquezca a expensas de otra. Bien. Entonces, el término transportista es un término, qué sé yo, de la doctrina, los autores, los que investigan, los que escriben. Entonces, repitamos, por medio del contrato de transporte, una parte llamada transportador, aquí podemos aceptar en gracia de discusión, transportista, una parte llamada transportador o transportista, se obliga para con otra denominada remitente, que por cuenta propia o ajena entregue cosas a la primera, a cambio de un precio o flete, a conducirlas de un lugar a otro y a entregarlas al destinatario. Este último es parte del contrato cuando, siendo diferente al remitente, acepta el acuerdo entre las dos anteriores. Pues las calidades de remitente y destinatario pueden recaer en la misma persona. Entonces, la carta de porte o conocimiento de embarque, en inglés le llaman Bill of Lading. La carta de porte o el conocimiento de embarque son títulos representativos de las mercancías objeto del transporte. Miremos el 767. A ver qué nos dice. El 767 nos dice: la carta de porte y el conocimiento de embarque tendrán el carácter de títulos representativos de las mercancías objeto del transporte. Pero, ¿qué es el conocimiento de embarque y la carta de porte? Pues los dos constituyen dos formas de títulos valores totalmente independientes en la medida que tienen aplicación separada. Tanto una como otra tienen el carácter de títulos representativos de mercancías, porque así lo dice el 767. La carta de porte y el conocimiento de embarque tendrán el carácter de títulos representativos de mercancías, objeto de transporte. Y en tercer término, mientras la carta de porte adquiere aplicación en el campo del transporte terrestre, el conocimiento de embarque se refiere al transporte marítimo y aéreo. Entonces, tengan presente esta diferencia. La carta de porte adquiere aplicación en el campo del transporte terrestre y el conocimiento de embarque se refiere al transporte marítimo y aéreo. Bueno. ¿Qué más podemos decir? La carta de porte es el título legal del contrato de transporte. Es el documento otorgado por las partes para acreditar la existencia y condiciones de un contrato terrestre de mercancías, así como la entrega de estas al portador o destinatario. Esa es la carta de porte.
Y el conocimiento de embarque es un documento que hace prueba de un contrato de transporte y acredita que el porteador ha tomado a su cargo o a cargo las mercancías en virtud del cual éste se compromete a entregarlas contra la presentación del documento. Pero el conocimiento de embarque se refiere al transporte marítimo y aéreo. Bien. Entonces, como consecuencia del contrato que hemos estado describiendo, el transportador puede expedir a su cargo títulos valores como la carta de porte o el conocimiento de embarque. Entonces, la carta de porte o el conocimiento de embarque son títulos representativos de las mercancías objeto del transporte, tal y como dice el 767 del Código de Comercio. Y son títulos emitidos o creados por el transportador. Iremos a ver qué dice por aquí. El 621. El 621. Además de lo dispuesto para cada título valor en particular, los títulos valores deberán llenar los requisitos siguientes. La mención del derecho que en el título se incorpora y segundo, la firma de quien lo crea. Entonces, repitiendo, la carta de porte o el conocimiento de embarque son títulos representativos de las mercancías objeto del transporte, emitidos o creados por el transportador. Esto de conformidad con los artículos 767 y 621 del Código de Comercio. ¿Qué requisitos tienen tanto la carta de porte como el conocimiento de embarque? Hay unos requisitos comunes. De la misma forma que para todos los títulos valores deben contener los requisitos generales, el derecho incorporado y la firma de quien lo crea. Para todos los títulos valores deben contener los requisitos generales. O sea, como son títulos valores, tienen que tener los requisitos generales. ¿Cuáles son? El derecho incorporado y la firma de quien lo crea. La mención de ser carta de porte o conocimiento de embarque. Al igual que el certificado de depósito, el bono de prenda y las facturas cambiarias, en esto se debe expresar el nombre del título, es decir, carta de porte, conocimiento de embarque. El nombre y el domicilio del transportador constituye una de las partes del título, el nombre y el domicilio. Además, que con su firma, la del creador, contrae una obligación principal con el tenedor legítimo del documento. En este sentido, el título contiene de manera implícita una orden a su cargo
o una promesa, con la diferencia de que en la letra y en el pagaré se deben expresar. Además, esto es una muestra de que el título es causal en cuanto a que se exige que se mencione el contrato que da origen a esto y las partes del mismo. Entonces, el nombre y el domicilio del remitente constituyen la segunda parte en la relación contractual y cambiaria, lugar que es ocupado por la persona que entrega las cosas para el transporte al transportista. Ese es el remitente, el que entrega, el que lleva la cajita allá para que se la transporte. Debe estar claro el nombre del beneficiario. Puede ser un nombre determinado, específico, o al portador. Aunque el requisito podría haberse expresado como en la letra y en el pagaré, es decir, la indicación de ser pagadero a la orden o al portador, aquí se precisa el nombre y el domicilio de la persona a quien o a cuya orden se expide o la mención de ser al portador. Entonces, el nombre y el domicilio de la persona a quien se le va a enviar la mercancía, la caja, lo que sea. Entonces, en los requisitos de la letra, cuando se indica la cláusula a la orden, es necesario precisar el nombre del beneficiario, según la disposición contenida en el artículo 651. Además que la cláusula al portador no es necesaria, según la definición que trae el 668 sobre esta clase de documentos. Miremos qué dice el 668. 668. Son títulos al portador los que no se expidan a favor de persona determinada, aunque no incluya la cláusula al portador y los que contengan dicha cláusula. La simple exhibición del título legitimará al portador y su tradición se producirá por la sola entrega. Entonces, los títulos al portador son los que se expidan a favor de una persona determinada, aunque no incluyan la cláusula al portador. Entonces, llevamos claro el nombre y el domicilio del transportador, el nombre y el domicilio del remitente. Miremos a ver el nombre del beneficiario o al portador. Doctor, qué pena que lo interrumpa. Escúcheme, ¿me dice qué? Qué pena que lo interrumpa, pero estoy confundido. Sí. Cuando se dice al portador, y su merced acaba de decir que el nombre de una persona determinada, o sea, habría que, no se indicaría al portador, sino que habría que determinar el nombre de la persona. No. Excúseme si estoy tan confundido. Qué pena. No, pero para eso estamos. El derecho es así, es para confundirse uno. Mire, cuando está el nombre, es el beneficiario, ¿no? Sí, señor. Pedro Pataquín. Y si se pone al portador, es finalmente quien tenga el título. Mire, si yo expido un cheque a favor de Iván Duque, entonces el beneficiario es conocido. Pero yo puedo poner, páguese a la orden del portador. Una cosa es, páguese a la orden de Iván Duque o páguese a la orden del portador. Entonces, finalmente,
El beneficiario está primero identificado cuando digo Iván Duque. Y si yo digo al portador, el beneficiario se va a aclarar, se va a identificar cuando lo cobren o lo consignen. Entonces, yo le doy a usted un cheque, páguese por 50 millones. Como ese cheque permite circulación, usted lo puede negociar. Entonces, finalmente, ¿quién es el beneficiario del cheque? El portador, el último tenedor, el que lo va a consignar o lo va a cobrar. Entonces está clarito, es nombre del beneficiario o al portador. ¿Ok? Perfecto. Gracias, doctor. Qué pena, excúseme ahí. Muchas gracias. No, señor, ¿por qué lo voy a excusar si eso es lo bonito del derecho? Bien, entonces el nombre del beneficiario o al portador. Este requisito podríamos haberlo expresado como en la letra y en el pagaré. La indicación de ser pagadero a la orden de o al portador. Aquí se precisa el nombre y el domicilio de la persona a quien o a cuya orden se expide o la mención de ser al portador. Eso está clarito. Beneficiario, el nombre y domicilio de la persona a quien cuya orden se expide o la mención de ser al portador. Páguese a la orden del portador. Listo. ¿Y quién es el portador? Pues el que lo va a cobrar, el que figura ahí cobrándolo. El otro ya tiene un nombre, Iván Duque, beneficiario. El otro es el portador. Cuando tuvimos la oportunidad de explicarlo, cuando tratamos los requisitos de la letra, cuando se indica la cláusula a la orden, es necesario precisar el nombre del beneficiario. Entonces, a la orden de fulano de tal, a la orden de Iván Duque. Esto es según la disposición contenida en el 651 del Código de Comercio. Vamos a ver qué dice el 651 del Código de Comercio. Los títulos valores expedidos a favor de determinada persona en los cuales se agregue la cláusula a la orden o se exprese que son transferibles por endoso o se diga que son no negociables o se indique su denominación específica de título o valor serán a la orden. ¿Sí ve? Los títulos valores expedidos a favor de determinada persona en los cuales se agregue la cláusula a la orden serán a la orden. Serán, como dice aquí el código, serán a la orden y se transmitirán por endoso y entrega del título. Bueno. Entonces, el beneficiario es la tercera parte que es ocupada por la persona que en el transporte se conoce como destinatario. Pero si esa es la orden, el título se puede ceder a través del endoso y entrega del título, legitimando al tenedor para reclamar las mercancías en el lugar indicado. Además, los lugares de remitente y destinatario pueden ser ocupados por la misma persona. Usted puede ponerse como remitente y destinatario al mismo tiempo. Entonces usted puede ser el remitente y usted mismo se manda la mercancía a un sitio determinado. Entonces usted es destinatario. La descripción de las mercancías y su valor.
Las mercancías se deben describir de manera pormenorizada, según se trate de especie o de género. En este último caso, género, por la clase, la calidad y la cantidad. De esta forma encontramos el derecho incorporado en el título que confirma la clase de ser representativo de cosas. Pero además se exige que se indique el valor de las mercancías, no porque el derecho también pueda ser de contenido crediticio, sino porque en caso de que el transportador incumpla con su obligación cambiaria de entregar los bienes, se proceda a la ejecución por dicho valor, porque puede no ser posible que se cumpla según el derecho consignado. A propósito del requisito sobre la indicación del valor, el artículo 7º del decreto 1538 de 1986, artículo 7º, decreto 1538 de 1986, dice que en caso de transporte de café, por ejemplo, no es necesario expresarlo, sino que se tendrá como tal el precio oficial para la fecha de emisión del título. Pues hay quienes dicen que esa disposición no tiene la aptitud de modificar una norma de jerarquía superior como es la contenida en el Código de Comercio, que no corresponde propiamente a la facultad de reglamentación a la que se refiere el 2035 del Código Civil. Por tanto, la falta de este requisito hará ineficaz el documento como título valor. Aquí hagamos una aclaración. Cualquier documento que se suscriba entre la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia o Almacafé S.A. y las empresas transportadoras y que cumplan con las condiciones de carta de porte o de conocimiento de embarque de conformidad con el Código de Comercio, producirá todos los efectos consagrados en el mismo código, aunque no establezca la estimación del valor del café. Y para efecto de su cobro, en caso de incumplimiento, será el precio oficial que tenga el café para la fecha de emisión del documento certificado por la misma Federación Nacional de Cafeteros. Entonces se reglamenta así, para efectos, el artículo 768 del Código de Comercio y concordantes de conformidad con el artículo 2035. Bien. El precio del transporte. Se debe indicar la remuneración del transporte. Esto es lo que se conoce con el nombre de fletes. Entonces, la remuneración del transporte, denominados fletes, y demás gastos del contrato a cargo del remitente, aunque estos se pueden incorporar como derecho a favor del transportador en una factura cambiaria. También se debe precisar si el precio ha sido pagado o no. Se debe precisar si el precio ha sido pagado o no. En este último caso, si no se ha pagado, la recepción de la mercancía por el destinatario a satisfacción lo hará solidariamente obligado al pago de los mismos, o sea, al pago de los fletes. Los lugares de salida y de destino. Lugares de salida y de destino. Se deben indicar ambos lugares que pueden tener trascendencia en el tiempo,
que demanda el traslado de un sitio a otro, aunque contando con la fecha y hora de salida para efectos de la responsabilidad que contrae el transportador por una demora injustificada en la entrega al destinatario de la mercancía. Entonces, los lugares de salida, de destino. También se debe indicar el medio de transporte, según la vía utilizada para la conducción de las mercancías. Puede ser vía marítima, vía aérea o terrestre. Y entonces será el avión, el barco o el camión, los vehículos utilizados para el transporte. Porque hay transporte marítimo, transporte aéreo y transporte terrestre. A ver, cuando se trata de un vehículo, cuando se trate del transporte por un vehículo previamente estipulado, será necesario expresar los datos que lo identifiquen. Por ejemplo, si es por un camión, la placa. Y yo diría que la placa es suficiente, pues según el Código Nacional de Tránsito Terrestre, este es el medio de identificación de los vehículos, de los automóviles, la placa. Este requisito de anotar la placa, pues generalmente es así, pero tendríamos que decir que este requisito no es necesario en todos los casos, pues se requiere que el medio sea determinado en el documento. En caso contrario, es porque el transporte de las cosas que se van a realizar, si es terrestre, puede ser en cualquier vehículo automotor. Ahora, en el parágrafo del 768, vamos a ver. Sí, el 768 trae 10 numerales y dice parágrafo al final, al último. Si no se indicare la fecha de recibo de las cosas por el transportador, se presumirá que éste las recibió en la fecha de emisión de dichos documentos. Parágrafo. Está tan escondidito que lo voy aquí a resaltar. Entonces, el parágrafo del 768 del Código Comercio, que está al final, consagra una situación que no corresponde propiamente a requisitos esenciales. Dice, si no se indicare la fecha de recibo de las cosas por el transportador, se presumirá que éste las recibió en la fecha de emisión de dichos documentos. Bueno, entonces ya está la identificación del vehículo. Otros requisitos. Esos otros requisitos están condicionados al hecho de que exista un lapso de tiempo entre el recibo de las mercancías y su embarque, que dice 769. 769 del Código de Comercio dice, si mediare un lapso entre el recibo de las mercancías y su embarque, el título deberá contener además la mención de ser recibido por embarque, la indicación del lugar donde habrán de guardarse
las mercancías mientras el embarque se realiza. Y tercero, el plazo fijado para el embarque. Esto sí que es importante, la indicación del lugar donde habrán de guardarse las mercancías mientras el embarque se realiza. Porque es que cuando se realiza en un barco, pues la mercancía puede ir en bodega, pero de pronto puede ir en cubierta, afuera. Y entonces la responsabilidad del transportador es distinta, según lleve la carga dentro del casco en las bodegas o según lleve la carga arriba sin ninguna protección. Bueno, entonces están condicionados al hecho de que exista un lapso de tiempo entre el recibo de las mercancías y su embarque. Otros requisitos están condicionados a eso. Deberán contener la mención de ser recibido para embarque, la indicación del lugar donde habrán de guardarse las mercancías mientras el embarque se realiza y el plazo fijado para el embarque. Entonces, una cosa es guardar la mercancía en bodega y otro es guardar la mercancía en cubierta. Porque cuando está en cubierta, le cae el agua, le cae de todo. Y si está dentro del casco, ya no le cae agua. Requisitos adicionales del conocimiento de embarque. Sí, en las bodegas no hay agua, ¿no? En las bodegas no entra el sol. Y generalmente la construcción de los buques hace que sus compartimientos sean estancos. Es decir, que si entra el agua a un compartimiento, el agua no pasa al otro. Así es como se explica uno que los barcos a veces en la guerra son torpedeados. Entonces el torpedo da y abre un agujero en un sitio. ¿Y por qué no se hunde el barco? Porque es que abrió el agujero en ese sitio, el agua entra a ese sitio y de ahí no pasa a las demás partes del barco porque los compartimentos son estancos. Los requisitos que hemos precisado para ambos títulos se aplican para el conocimiento de embarque. En fin, para el transporte marítimo y aéreo se aplica. Entonces, en el conocimiento de embarque debe llevar el nombre, matrícula y tonelaje de la nave. Entonces, que esa mercancía se estibó, esa mercancía se embarcó en el ciudad de Cartagena, motonave de tantas toneladas. El nombre y domicilio del armador. ¿Quién es el armador? El armador es la persona o la empresa que arma o que dota un barco para su explotación comercial. Entonces, una empresa transportadora tiene barcos. Entonces, el nombre y domicilio del armador. ¿Cómo se llama esa empresa? Entonces, que se llama Flota Mercante Gran Colombiana. Ah, bueno, ok. Esa es la empresa. Ese es el armador. Es quien ha dotado los barcos para su explotación comercial. El puerto y fecha de cargue y el lugar de destino.
el nombre del cargador, o sea, el encargado de embarcar las mercancías para que sean transportables. El nombre del destinatario o consignatario de las mercancías y su domicilio, si el conocimiento es normativo, o la indicación de que éste se emite a la orden o al portador, tratándose de los títulos según la ley de circulación. Ya habíamos tratado el tema. También debe llevar el valor del flete. Las marcas principales necesarias para la identificación de la cosa, tal y como las haya indicado por escrito el cargador antes de dar comienzo al embarque, siempre que las expresadas marcas estén impresas o puestas claramente en cualquier otra forma sobre la cosa no embalada o en las cajas o embalajes que la contengan, de manera que permanezcan normalmente legibles hasta el término del viaje. El número, la cantidad o el peso, en su caso puede ser bultos, piezas, cajas, conforme a las indicaciones del cargador. El estado y condición aparente de las mercancías. Lugar y fecha en que se expide el conocimiento. Estos requisitos, pues, son como una excepción, porque lugar y fecha se presume como tales en todos los documentos. Entonces, el lugar y la fecha de la entrega por el creador, el transportador, al remitente. El conocimiento de embarque se hace o se expide en dos ejemplares. Uno, que es firmado por el transportador, que corresponde al documento cambiario negociable. Se entregará al cargador, quien a su vez debe entregarlo al remitente. Y el otro ejemplar, suscrito por el cargador o su representante, quedará en poder del transportador o su representante, que no produce efectos cambiarios, con la constancia que no es negociable. En cambio, cuando se trata de la carta de porte, se expedirá uno original que corresponde al título valor, y el transportador podrá dejar para sí un duplicado. Ese duplicado no es negociable, pero la carta de porte sí. Bueno. Obligaciones del transportador. Salvo pacto en contrario, deberá avisar al destinatario la llegada de la mercancía. El transportador deberá avisar al destinatario la llegada de la mercancía. Cuando no se haya indicado el lugar y la fecha donde deba entregarse la mercadería, la entrega se efectuará en las oficinas o bodegas que el transportador determine en el lugar de destino, tan pronto como la cosa haya llegado. Cuando las cosas a transportar consistan en contenedores, paletas, guacales y en general unidades cerradas, selladas o precintadas, las que se les pone cinta, estas se considerarán como unidad de carga y deben ser entregadas por el transportador el mismo estado en que las recibe. El transportador se obliga por la pérdida total o parcial de la cosa transportada. Responde de su avería. Responde del retardo en la entrega desde el momento en que la recibe, del momento en que se hizo cargo de ellas. Pero cuando se trate de pérdida parcial, saqueo o avería notorios, apreciables a simple vista,
el destinatario o tenedor del título deberá hacer las observaciones en el acto de entrega y recibo de la cosa transportada, salvo que por circunstancias especiales no sea posible su reconocimiento para apreciar su estado. En este caso, el destinatario podrá recibirlas bajo condición de que sean examinadas dentro de los 3 días siguientes a la fecha de la entrega en presencia del transportador o de la persona que él designe. Recibida la mercancía sin observaciones, se presumirá cumplido el contrato. Aquí hay algo muy importante, que algo que se denomina tierra de nadie. La responsabilidad del transportador. Hay un argot, un dicho que dice que comienza y termina con el gancho. Entonces, si las cosas a transportar son contenedores, paletas, guacales, unidades cerradas, selladas o precintadas, todo eso, sea lo que sea, se considera como unidad de carga y deberán ser entregadas por el transportador en el mismo estado en que las recibió. Pero entonces, como la responsabilidad del transportador empieza y termina con el gancho, ahí tenemos un problemita. Llega el barco, atraca y empiezan. Los barcos generalmente tienen una grúa, y con esa grúa el barco saca el contenedor de su bodega y lo deposita en el puerto. Entonces, la responsabilidad del transportador termina en el momento en que suelta el embalaje, en que suelta el contenedor, lo suelta y queda en puerto. Ahí es importante que haya alguien que represente o bien al puerto o bien al beneficiario, al destinatario. Porque sucede que el guacal, la paleta, los guacales, los reciben allí para transportarlos de ahí a la bodega, por ejemplo, almacenar. Entonces, en ese transcurso, cuando la mercancía llega a puerto y de allí a las bodegas de almacenar, las cajas se abren, las cajas se saquean. ¿Y quién responde? Nadie. Eso es lo que se llama tierra de nadie. Porque esa mercancía llegó y nadie estuvo ahí para recibirla. Nadie se apersonó de recibir esa mercancía. Esa mercancía llegó y nadie la examinó, nadie la revisó, y alguien, trabajador empleado de puerto, en un carrito coge lo que es la caja cerrada, el contenedor, la paleta, el guacal, y lo lleva hasta almacenar. Entonces, almacenar, recibe y se da cuenta que el contenedor, la paleta, el guacal está abierto. Entonces, ¿qué pasó? Alguien lo abrió y entonces proceden a mirar el contenido del guacal, y entonces ahí es cuando se dan cuenta de que fue saqueado, fue robado. ¿Quién responde? Nadie. Eso es lo que se llama tierra de nadie. Por eso entonces
el importador, el comprador, el importador, tiene que tener allí una persona encargada que está pendiente, está mirando que el guacal, que la caja sellada, que el contenedor, que la paleta, la cogió el gancho del buque y la depositó en el puerto. Ahí mismo debe hacerse una inspección. Hay un funcionario que se llama el merciólogo. Ese merciólogo va y levanta un acta de recibo de la paleta y dice cómo llegó la paleta. Porque puede ser que el contenedor o la paleta haya sido saqueada en el barco mientras el transporte. Entonces, cuando se deja la mercancía en puerto y está abierta, inmediatamente se responsabiliza al transportador. Se levanta un acta y una constancia del merciólogo donde dice que revisada ese guacal se encontró que estaba abierto, que había sido forzado. Y entonces allí la responsabilidad es para el transportador y usted enfila sus baterías contra el transportador. Pero si esa mercancía llegó y no la recibe nadie, el transportador se exime de responsabilidad porque la responsabilidad de este termina con el gancho. Y entonces ahí, en ese momento, ¿quién está? Entonces hay un periodo de coger el guacal, el contenedor y llevarlo a almacenar. En ese trayecto, la mercancía va por una zona que se llama tierra de nadie. Y esos son los problemas tremendos, los problemas que se le presentan al abogado. ¿A quién le cobro? ¿A quién le demando? ¿A quién demando? Bueno. El transportador se obliga por la pérdida total o parcial de la cosa transportada. Se obliga por la pérdida total o parcial de la cosa transportada. Se obliga de su avería y responde del retardo en la entrega. Pero cuando se trata de pérdida parcial, saqueo o avería notorios o apreciables a simple vista, el destinatario o tenedor del título deberá hacer las observaciones en el acto de entrega. Pero ahí, cuando la caja la suelta el barco, deberá hacer las observaciones en el acto de entrega y recibo de la cosa transportada, salvo que por circunstancias especiales no sea posible su reconocimiento para apreciar su estado. En este caso, el destinatario podrá recibirlas bajo condición de que sean examinadas de entre los 3 días siguientes a la fecha de entrega en presencia del transportador o de la persona que él designe. Recibida la mercancía sin observaciones, se presume cumplido el contrato. Bueno. Obligación de indemnizar, sí, por pérdida total, señor. Una inquietud en eso, digamos, porque hay cosas que se ven. Recuerdo la responsabilidad, digamos, cuando, y todavía está vigente, a partir de qué altura, a cuando el gancho del buque toma una mercancía, desde cuando es responsable. Eso funciona que tendrá como después de que la carga abandona 50 centímetros del puerto, del sitio donde está, porque, por ejemplo, puede ser que levante el gancho, quedó mal acogido, la unidad de carga, el guacal, se cayó y se dañó una mercancía. ¿A quién responde? Eso era 50 centímetros arriba de que está el piso, ya responde el... Sí, responde el transportador. El transportador. El transportador. Pero si cuando cae antes...
los wincheros que llamaba, esos son los que responden, o sea, en ese caso sí, porque puede ser que una mercancía al estarla levantando, ¡pum!, se cayó, tiene un tope de centímetros en los que responde el puerto o responde el barco por la avería de esa unidad de carga. Sí, y ahí hay una indemnización que es proporcional al perjuicio. Entonces, se tiene establecido que esa indemnización no puede ser menor del 75% del valor declarado. Además, hay un lucro cesante y un 25% adicional del valor que corresponda a la pérdida o avería. En estos casos, pues aquí hay un ejercicio de la acción cambiaria, y entonces acción cambiaria por daño emergente, por lucro cesante, en consideración a los valores resultantes de simples operaciones aritméticas. Porque, como lo dijimos, uno de los requisitos es que se indique el valor de la cosa transportada. A ese se le aplican los porcentajes correspondientes, y de la misma forma cuando se trata de títulos de contenido crediticio con cláusulas sobre intereses que se expresan en términos porcentuales. Entonces, si la mercancía es por valor de 100, por ejemplo, y se pierde la mitad, la pretensión ejecutiva que inicia el abogado será por 50. ¿Por qué? Equivalente al daño emergente. Y 25% sobre 50, que es el lucro cesante, o sea, 12.50, ¿cierto? Repito el ejemplo. Si la mercancía es por valor de 100 y se pierde la mitad, la pretensión ejecutiva será por 50, que es el equivalente al daño emergente. Y el 25% sobre 50, que corresponde al lucro cesante. El transportador puede proponer excepciones derivadas del contrato en caso de que no se hagan las observaciones o protestas en el acto de la entrega o el reconocimiento de esos 3 días siguientes a la entrega cuando se recibió bajo esta condición. En fin, ese es un campo lindísimo en que hay muy poco abogado especializado en ese campo. Es una línea bonita, y pues hay que presentar las demandas en Barranquilla, en Cartagena, en Santa Marta. Ese es el problema. Uno tiene que estar por esos lados, o tener oficina, o vivir allá, o tener oficina en alguna ciudad. Porque uno puede tener oficina en Barranquilla y se encarga de negocios de Cartagena o Santa Marta. Pero uno desde Bogotá, muy difícil. Pero los que vivan por allá podrían dedicarse a esta especialización. Bueno, muchachos, yo los dejo. Ya faltan como 12 minutos, 10 minutos. Entonces, los dejo para que nos preparemos para la próxima clase. Me place saludarlos. Gracias, doctor. Gracias. Que descanse, doctor. Gracias, profe. Hasta luego. Igualmente, chao, chao. Gracias, profe. Buenas Feliz noches. fin de semana, que descansen. Lo mismo, gracias. Saludos, ¿no? Sígueme, doctor, gracias.